Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esta mañana les damos la más cordial bienvenida a todas, todos, por estar aquí en un evento más en torno a esta Semana por la Igualdad y la Equidad, organizada por la Comisión de Equidad de la Facultad de Ciencias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pues el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Nos acompaña la doctora Tamara Iskra Alcántara Concepción, que nos va a acompañar con una ponencia titulada ¿Cómo construimos aulas inclusivas en la UNAM? Y antes de darle los micrófonos a la doctora Tamara, me voy a permitir leer su semblanza curricular para que podamos conocer un poco más de ella. La doctora Tamara es investigadora de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación de GETIC de la UNAM y es candidata en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores SNI. Es ingeniera mecánica electricista, área industrial, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Recibió el grado de maestría en 1997 y el grado de doctora en 2014, ambos en ingeniería con especialización en sistemas y planeación en la UNAM, enfocándose en inteligencia tecnológica. Realizó una estancia sabática de septiembre del 2024 a agosto del 2025 en el Centro de Investigaciones para la Innovación de la Universidad de Stavanger, Noruega, y una estancia de investigación en ETH, Suiza. Además, concluyó dos diplomados, uno en tecnologías de la información y otro en educación a distancia. También se ha centrado en el desarrollo de una línea de investigación que es transformación digital en entidades educativas. Muchísimas gracias, doctora Tamara, y los micrófonos son todos suyos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Ana Cristina. Y bueno, extiendo el agradecimiento a todos los miembros de la comisión por esta invitación a participar en esta semana. Y bueno, pues vamos a empezar. Les comparto la presentación. Esta presentación se titula ¿Cómo construimos aulas inclusivas en la UNAM? Y para comenzar, me gustaría eh, aclarar o reafirmar que mi formación es más bien en ingeniería. Mi especialización más bien tiene que ver con gestión tecnológica. Sin embargo, eh, bueno, y estos temas son una especialidad de sociólogos o de psicólogos sociales especialmente. Sin embargo, pues la práctica, la constante impartición de asignaturas y la constante convivencia con otros miembros de la universidad me ha hecho llegar a algunas reflexiones que me gustaría compartir con ustedes el día de hoy. Esta charla se llama ¿Cómo construimos aulas inclusivas en la UNAM? Y bueno, vamos a comenzar de una manera muy ortodoxa. Vamos a comenzar con la definición. En ciencias decimos que lo mejor es empezar con las definiciones para que todos entendamos lo mismo. Entonces, muy ortodoxamente, esta es la definición del diccionario de la Real Academia Española en línea. Y lo que definimos es qué es la comunidad. Y una comunidad, pues, es un conjunto de personas que tienen una cualidad o interés en común. Es decir, pertenecen de alguna manera a un grupo, a ese grupo. Puede ser geográfica la pertenencia, si es de este tipo, pues pertenecemos a una colonia, a un pueblo, a un estado, en nuestro caso, que estamos en México, o a un país. Puede ser porque tenemos acuerdos políticos y económicos. En este sentido, la comunidad más conocida es la Comunidad Europea, porque hasta lo lleva en el nombre. Puede ser una comunidad que tenga una religión, eh, un, un hobby, es decir, un pasatiempo en común, un interés por la música, por ejemplo, un interés por un deporte. Y ese interés es el que nos une y el que nos lleva a formar una comunidad. Y bueno, una comunidad puede ser pequeña, de pocos miembros, o puede ser muy grande, como ya hemos mencionado, la comunidad europea, pues son millones de personas. Entonces, comenzando con esta definición que hemos establecido,
nos vamos a las aulas y en especial a nuestra comunidad universitaria en la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué es el factor que nos une? Pues la misión o el interés que tenemos todos compartido en la universidad. Y este interés está descrito en esta misión. La misión de la UNAM es impartir educación superior para formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad. Es decir, tenemos un interés o de, bueno, todos tenemos el interés de aprender, pero tenemos el interés de tener una educación formal o de impartir, colaborar en la formación para esa educación formal. Por otro lado, complementando, la misión de la UNAM también habla de que tenemos que organizar y realizar investigaciones, especialmente de los problemas sociales que tenemos en nuestro país, en México. Y además también habla de que tenemos que extender eh, lo más ampliamente posible los beneficios de la cultura a nuestra sociedad. Todos estos componentes nos unen. Como ven, no es un interés sencillo, es un interés bastante complejo, tiene muchas variables. Solamente hablar de educación ya tiene sus buenas variables y aquí le agregamos además cómo contribuimos a resolver los problemas sociales y cómo extendemos la cultura. Es una serie de intereses comunes que podemos tener y por lo cual somos una gran comunidad. Bueno, una vez establecido cuáles son nuestros intereses, me gustaría que habláramos acerca de cómo está conformada nuestra comunidad. Y bueno, esto no está nada fácil en la Universidad Nacional Autónoma de México. Somos 445.783 personas, según la Agenda Estadística de la UNAM del año pasado. O sea, somos un mundo de gente, casi somos medio millón de personas. Y ya con esto estamos hablando de una comunidad sumamente compleja a la que pertenecemos. Y pensar en cómo hacemos comunidad con esta cantidad de gente, pues suena demasiado complejo, demasiado retador, demasiado complicado. Nuestras capacidades individuales no nos dan para eso. Necesitamos tener capacidades institucionales para lograrlo. Eh, Me gustaría hacer énfasis en que de este conjunto de personas, más del 80% son estudiantes, es decir, casi 370,000 personas que estamos en la universidad son estudiantes. Casi el 10% son académicos, es decir, casi 40,000 personas. Y 7%, que no es poca cosa, serían aproximadamente 31,000 personas, forman parte del personal administrativo y de base, que a veces los dejamos de lado, pero son parte importantísima y que debemos reconocer de nuestra comunidad. Siguiendo con esto, eh, lo que yo tengo la intención es de transmitirles es cómo podemos hacer comunidad si no entendemos quiénes somos. Y traje algunos poquitos datos acerca de quiénes somos, como ya dimensionamos la cantidad de personas que somos, pero ahora, ¿cómo estamos conformados? Según la Dirección General de Administración Escolar, también en 2025, no, sí, en 2025, pero les traje los datos de 2000, 2005, 2010, 2015 y 2024, que son los que estaban disponibles, de cómo ha estado conformada la población estudiantil total. Si los vemos, ha habido variaciones, no son muy grandes, pero en el 2000 éramos 50-50, en el 2005 48-52, mujeres y hombres, en el 2010 49-51, en el 2015 49-51 igual, y igual en el 2024. Es decir, parece una población que está más o menos paritaria. Incluso hay menos hombres que mujeres, que es lo que siempre repetimos que es al revés, que hay menos mujeres. En este caso, las estadísticas nos dicen que hay un poquito más de mujeres, eh, como parte de la población eh, estudiantil. Ahora, cuando nos pasamos a ver los egresos, sube la cantidad de mujeres egresadas con respecto de los hombres.
Y yo salté, ¿eh? La verdad es que mi hipótesis es que iba a ser al revés. Verifiqué los datos, no es al revés. Las mujeres tienen más presencia como comunidad y tienen más, representan más cantidad de egresos, arriba del 55% en todos los años analizados. Ahora, que esto sea a nivel global no significa que en cada escuela o facultad se repita la historia. Ahorita vamos a ver unos datos puntuales de nuestras comunidades, eh, pero quisiera mencionar antes la población académica. Ah, aquí está la población académica. Pueden ver el personal académico por sexo de 2005, 2015, 2020 y 2025. Y pueden ver cómo ha sido la variación. En 2005 había 59% hombres y 41 mujeres. En 2015 ya había decrecido casi 3% la cantidad de hombres y por lo tanto ha crecido la de mujeres. En el de 2020 ya era 55-45 y finalmente en el 2025 estamos en 53, casi 54% de hombres y 46% de mujeres. ¿Qué nos dice esto? Pues que ha habido un esfuerzo en la política universitaria por lograr una paridad. Todavía no se logra, como ustedes ven, pero ya no estamos tan lejos de lo que estuvimos antes. Yo les estoy presentando datos relativamente recientes, estos son 20 años. Si revisáramos 50, la, la desigualdad sería muchísimo más evidente. Sin embargo, creo que vale la pena nada más revisar los últimos 20 años. Ahora nos vamos a ver eh, cómo está la distribución en la Facultad de Ingeniería. Les traje la Facultad de Ingeniería porque de ahí soy, esa es mi formación y también ahí imparto cursos. Entonces quise que vieran cómo está la distribución. Creo que por todos es sabido que es una facultad que tiene una predominancia de hombres. En 2023 estaba formada por el 69% hombres académicos y 31% mujeres académicas. Es más o menos los porcentajes que se conservan hasta este momento. Y cuando hablamos de cómo participamos en el Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, pues las mujeres disminuimos drásticamente. Candidato es, digamos, la categoría más básica para pertenecer al SNI. Ahí sí hay un 33% de mujeres contra un 67% de hombres. Y luego las categorías van de la 1 a la 3. Ahí pueden ver cómo eh, hay 17% de mujeres en categoría en SNI 1 y 2 y en el nivel 3 ninguna mujer en ingeniería. Aquí ya vemos un poco más clara cómo la conformación de nuestra comunidad en esta facultad pues está bastante desigual, ¿no? Ahora nos vamos con ustedes. No todavía. Tengo unos pequeños datos más acerca de la Facultad de Ingeniería en términos de los estudiantes. Los servicios sociales concluidos en 2024 nos hablaban de que el 72% era una población de hombres, mientras el 28% una de mujeres. La población escolar está conformada o estuvo conformada por aproximadamente 73% de hombres y 27% de mujeres, porque aquí estamos dividiendo en ingresos y reingresos. Y la facultad ya está contabilizando quién se identifica como persona no binaria. O sea, en este caso es el 0.02%. Dato que también hay que resaltar que antes no se sabía. Estas estadísticas son muy nuevas, de resaltar que se está reconociendo los cambios y las diversidades en este tipo de estadística. Y cuando hablamos de titulación, aquí las mujeres que se titulan en la Facultad de Ingeniería son el 27% y los hombres son el 73%. Panorama sumamente diferente al que vimos como población total de la universidad, en la que las mujeres eran mucho más, mucho más arriba que el 27%, casi el doble, ¿no?
o más bien el doble. En la siguiente lámina les quiero mostrar qué pasa en la Facultad de Ciencias. En la Facultad de Ciencias, a comparación de la Facultad de Ingeniería, está un poco más igualitario. Hay un 56% de hombres, un 44% de mujeres. Sin embargo, cuando hablamos de la población escolar, hay 63% de hombres y 37% de mujeres. Mi hipótesis es que iba a ser un poco más paritaria también. Veo que no es así. Me parece que es importante que lo identifiquemos y que lo tengamos presente, porque esto es la comunidad que somos. Y pues como todo, como vieron en todos estos datos, lo que resalta es estos conceptos de igualdad y equidad. Aquí me gustaría hacer un paréntesis para pues hacer una pequeña definición en la que igualdad, como se ve en la ilustración, es cuando le damos el mismo trato a todos, lo cual no significa que eso nos va a poner en una paridad de condiciones. Si ven al pequeñito, pues no ve nada en la ilustración. Y en cambio, cuando consideramos la equidad, damos un trato justo de acuerdo a las necesidades que tiene cada persona. Y bueno, en este caso, en la ilustración es muy claro que todos podemos ver el espectáculo si se nos trata con equidad. Es una ilustración un poco simple, pero creo que transmite bastante bien cuál es la diferencia entre igualdad y equidad. ¿Por qué menciono esto? Bueno, ya habíamos visto algunos datos que tienen que ver con nuestra comunidad, pero yo quisiera hablarles ahora de estos datos que tienen que ver con qué tan disponibles tenemos equipos de cómputo para hacer nuestros estudios como estudiantes. Lo que estoy tratando es de que tengan un panorama general de lo que es la universidad, de lo que es la comunidad en la que estamos y de las que son las diferencias de las personas con las que convivimos, porque a veces nos da la impresión de que todos estamos en las mismas condiciones y que todos debemos actuar de las mismas formas o todos merecemos las mismas cosas y no consideramos que pues hay una cantidad de cosas, de desigualdades, de factores que quisiera yo transmitir un poquito con esto. Entonces, estos datos los tomé del ticómetro a nivel licenciatura. Ustedes también pueden consultar a nivel bachillerato. Este es un informe que se publica en la DGTIC, que es donde yo trabajo, Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicaciones. Y lo que demuestra son las brechas digitales, qué tan desigual hoy está en nuestro acceso a computadoras, internet y plataformas educativas. En la primera gráfica, la de la izquierda, dice dispositivos para realizar tareas. Ahí pueden ver, por ejemplo, que el 39.5% de los estudiantes disponen de un celular, lo cual no significa que funcione. De todos los estudiantes, solamente el 2.7% tiene posibilidad de pagar una renta mensual para su celular y el 9.8% puede pagar una recarga para su teléfono, lo cual significa que a pesar de que tengan celular 39.5%, pues hay una cantidad de poco menos de 20% que no puede tener un plan para utilizarlo con datos y con todas las posibilidades que ofrece un celular. Y además de mencionar que pues hay un 60% de estudiantes que no tienen posibilidad de utilizar un celular, no lo tienen disponible. Ahora, también es de mencionarse que ¿quién dispone de una computadora portátil? Pues casi 29% de los estudiantes, es decir, 71% de los estudiantes no tiene computadora o laptop para traer y llevar y para hacer sus pues, tareas escolares. Y por otro lado, 12.1% cuentan con una computadora de escritorio propia. Ahora, Eh, también hay que mencionar que hay 0.1% de los estudiantes, de los 370,000 que habíamos mencionado, 0.1%, bueno, no menos, porque este es a nivel licenciatura. De los estudiantes que están a nivel licenciatura, hay 0.1% que no tiene
ningún dispositivo, ni teléfono, ni laptop, ni computadora. Y bueno, se enfrentan a un reto para tener acceso a estos dispositivos digitales, pues mayor que otros estudiantes. Ahora, cuando hablamos de si tienen una computadora de escritorio o una laptop en su casa, pues ahí cambia un poquito las cosas, suben los porcentajes. Sin embargo, no es igual para todos. Casi un 52% tiene una computadora que puede utilizar para su uso personal. Eh, y 2.5% la puede usar solamente algunos días y en algunos horarios. 11.6% no tienen computadora ni laptop, en casa me refiero. Y lo comparten con familiares 34%. Hay un porcentaje ahí chiquito en el que no contestó, pero bueno, lo que quiero hacer énfasis es que eh, no todos tenemos computadora, no solamente que no sea nuestra, sino que ni en nuestras casas, en nuestros hogares, donde tenemos muchas veces el requerimiento para nuestras labores escolares, no tenemos posibilidad de tenerla y tenemos que salir a buscarlas a otros sitios que puede incluir la propia universidad. Ahora, esta última gráfica, la de la derecha abajo, la agregué solamente porque a veces desde la pandemia creemos que todos sabemos utilizar plataformas educativas, que ya todos nos educamos en ese tema. Y yo quiero hacer énfasis en que hay todavía personas que no las usan. En la gráfica pueden ver ninguna, 1.6%. No las conozco, 0.3%, y no respondió, 0.1%. Eh, la plataforma más utilizada y más conocida es el Google Classroom, casi 37%, el Microsoft Teams, 23.5%, y el Moodle, que es la plataforma oficial que utilizamos en la universidad, solamente 17.6% de los estudiantes la conoce. Ahí también quiero hacer énfasis en que eso significa que estamos utilizando las plataformas de las empresas privadas y no necesariamente las que la universidad nos ofrece. En este caso, que es Moodle. Bueno, vámonos a la siguiente lámina. Seguimos con los datos que tienen que ver con las características de la comunidad en la que nos encontramos. La población asignada a la licenciatura son quienes entraron, quienes son de nuevo ingreso, y está dividido en pase reglamentado o quienes entraron por concurso de selección a la licenciatura. Quise dejar los datos así para que vean las diferencias entre unos y otros. No son tan grandes como uno esperaría, pero además hay unos datos muy interesantes en esta lámina. Estos datos provienen del perfil de aspirantes y asignados de bachillerato y licenciatura que publica la UNAM en el 2025. Y bueno, pueden ver del lado izquierdo pase reglamentado, del lado derecho concurso de selección. Los estudiantes que ingresan por pase reglamentado son casi de 19 años, mientras que los de concurso de selección son casi de 24 años en promedio. El 55.5 son femeninos y el 44.5 masculino. Baja un poquito es un poco más paritaria los porcentajes en el caso de concurso de selección, casi 50-50. El 61.6 de los que vienen por pase reglamentado viven en la ciudad, bueno, son originarios de la Ciudad de México, y 33.5 del Estado de México. Es decir, el porcentaje de personas que vienen de otro estado es muy, muy baja. Pues, se explica porque ya estaban estudiando en la UNAM, seguramente ya estaba resuelto. Bueno, no, porque es originario, no es que vivan aquí. Cuando hablamos del concurso de selección, ahí sí hay 21.2% de que vienen de otro estado de la República. Pues más bien de lo que nos habla es de que los estudiantes de otros estados de la República están realizando sus bachilleratos en sus lugares de origen y luego deciden venir a la universidad, a la Ciudad de México.
De los del pase reglamentado, el 45.3% estudiaron en la preparatoria y el 54.5% en el CCH. Hay un 0.2% que realizó una educación a distancia, que también es importante. Luego, para llegar al plantel, el 73% utiliza el transporte colectivo, el 27% camina, el 28% utiliza el auto de la familia, es decir, seguramente los vienen a dejar. El 44.9% utiliza metro y 29% metrobús. Los porcentajes les pueden sonar raros, es porque no es excluyente, ¿no? Podemos utilizar todos esos tipos de transporte. En el caso de los de concurso de selección, los porcentajes cambian un poquito. No tanto. 69.7% utiliza el transporte colectivo, 28.8% caminando, casi 26% en auto familiar, 41% utiliza el metro y 23.8% utiliza el metrobús. Aquí quiero hacer énfasis. Esto significa que más o menos el 30% de los estudiantes utilizan el transporte público, lo cual significa que tienen que invertir tiempo en un transporte que no necesariamente es eficiente, que no necesariamente es fácil de utilizar. Y también dependiendo del lugar de donde se desplacen, puede ser que les consuma mucho tiempo desplazarse de esta manera. El tiempo de traslado a su casa, hablando de esto, es 21% invierte 30 minutos, 35% entre 31 y 60 minutos en ambos casos, aunque en el caso de los de concurso de selección hay un 33% que tiene que invertir más de una hora, mientras que en el de reglamentado 43%. Esto no es poca cosa, una hora de ida, una hora de regreso, más de una hora es un tiempo que se consume y que además pues tiene cierta repercusión en el desempeño del estudiante porque es cansado andar transportándose en este tipo de transporte público. También depende de las condiciones en las que viva cada quien. Ahora, pensé si de quitarles o dejarles estos datos porque ya eran muchos. Espero que no se estén aburriendo. Las madres de los estudiantes se desempeñan como empleadas alrededor del 30% en ambos casos, como vendedoras alrededor del 13% en ambos casos y alrededor del 21% no trabajan. Los padres son empleados alrededor del 40%, son vendedores alrededor del 11% y no trabajan alrededor del 2%. Que ahí también hay que hacer énfasis, no trabajar significa que puede haber condiciones pues complicadas en términos de cómo resolver la vida económica de la familia en las familias de nuestros estudiantes. Luego, el 86% proviene de familias con un ingreso menor a 4 salarios mínimos, en el caso de base reglamentado y en el caso de estudiantes por concurso de selección, es el 87%. Este dato no es muy claro, porque 4 salarios mínimos habrá quien le suene altísimo, habrá quien les suene bajísimo. A mí me hubiera gustado tener un dato más segmentado. En este caso, así es como nos lo presentan en la universidad. Y este último dato me pareció gravísimo. Me quisiera hacer énfasis en que existe este dato. Me alarmó especialmente. Y es que lo que dice es, en los últimos 3 meses, ellos o algún miembro de su familia eh, el 12.4% percibió que comió menos de lo que debería y en el caso de los de concurso de selección el 18%. O sea, el 12.4% o el 18% percibieron que comieron menos de lo que deberían. En el caso de pase reglamentado, casi el 8% no hizo alguna de las 3 comidas y en el caso de concurso de selección es el 11.6%. Y sí quisiera hacer énfasis porque comer es fundamental para la vida
es fundamental para el desempeño, no solo escolar, para la vida en general, pero pues sí, sí creo que es un dato a considerarse como alarmante el tener conocimiento de que hay estudiantes que hay algunos días que no logran comer. Y por último, para resolver seguramente este tipo de situaciones, el 25.5% tiene empleo de los que están en pase reglamentado, mientras que el doble cuando entran por concurso de selección, o sea, el 53%, y el 16% en caso de paso reglamentado trabajan más de 32 horas a la semana, mientras que los que entraron por concurso de selección son el 40 y casi el 43% que trabajan 32 horas a la semana. Todos estos datos pueden parecer muchos, no, espero que no sean muy agobiantes. Lo que yo quiero transmitirles es, no tenemos las mismas condiciones todos en la comunidad en la que nos movemos, no todos somos iguales, no tenemos todos resuelta la vida de la misma manera y no tenemos todos la misma posibilidad de resolverlo. Eh, en términos de la convivencia como estudiantes, tenemos que considerar eso cuando estamos con nuestros compañeros. Y en términos de docentes, también tenemos que considerar que existen este tipo de condiciones. Y bueno, creo que la mejor manera de ejemplificarlo es a través de los datos. Por eso es que les traje todos. Sé que son muchos, no se los quise quitar a propósito, porque me parece importante que tengamos este panorama y esta conciencia basada en evidencias de cómo es nuestra comunidad y con quién estamos conviviendo cuando estamos en la universidad. Entonces, terminamos creo que con los datos. Las conclusiones, bueno, la mayor conclusión a la que llegamos es que, bueno, pues cuando tenemos condiciones como las que hemos estado hablando, pues el efecto se va haciendo acumulativo. Tenemos bajos ingresos, tenemos que transportarnos por periodos largos, tenemos que trabajar por muchas horas, no nos alimentamos bien. ¿A qué es igual esta ecuación? Pues a un menor rendimiento, a un mayor estrés y bueno, pues a una mayor esfuerzo escolar y probablemente a un abandono de la escuela porque pues tenemos que resolver la vida de otra manera, ¿no? No necesariamente tenemos la posibilidad. Eh, Aquí les hice una lámina con la conclusión. La desigualdad económica de bases, el 86% proviene de familias con menos salarios, la inseguridad alimentaria está entre el 12.4 a 7.9, la sobrecarga de tiempo, bueno, hay muchos estudiantes que tienen que transportarse de 10 a 12 horas, eh, el transporte público, vuelvo a repetir, no necesariamente tiene las mejores condiciones y esto pues produce una desigualdad en términos de que no le podemos dedicar todo el tiempo a estar en la escuela, a permanecer en la escuela o a llegar a la escuela en ciertos tiempos. Eh, Nuestros orígenes sociales y familiares, ahí desde el geográfico que nos hace mudarnos de casa y hacer un esfuerzo económico pues grande para cambiarnos y mantenernos en una ciudad que no es la nuestra, hasta el apoyo que tenemos en casa. Si nuestros padres no tienen estudios, será más difícil que tengamos un apoyo en casa para resolver algunas cuestiones como tareas. Y bueno, pues esto nos complica muchas veces la estancia en la universidad. Y por último, pues la misma brecha que tenemos en la propia universidad. Les incluí los datos del ticómetro un poco para ver en qué condiciones hacemos nuestras tareas. Ahora nos sentimos todos muy digitales, pensamos que todos tenemos computadora y esto pues no necesariamente es cierto. No, no, no es claro que así sea. Ah, bueno, pues este es el panorama. La universidad tiene clarísimo como institución que existen estas desigualdades. Les puse algunos títulos de la Gaceta de la UNAM en diferentes momentos en donde se habla de la inequidad en investigación y ciencia, de la inequidad en género, de del nivel económico en que vivimos los mexicanos o en que nacemos los mexicanos.
los impactos que tiene la desigualdad, se dice que es una suma de asimetrías sociales y culturales, y los desafíos que tiene que ver también con la salud. Estos son algunos poquitos títulos, por supuesto que podemos encontrar mucha literatura al respecto, pero lo quise poner como una prueba de que existe una preocupación general en la universidad por este tipo de desigualdades, por atenderlas y por cómo eh, ser conscientes de que existen y de que estamos en esta comunidad con estas características. ¿Sigo? No hay eh, las preguntas al final, Ana Cristina. Sí, Sí, perdone, doctora. Sí, sí, es que estoy viendo aquí en el chat que hay algunas preguntas. Creo que claro. sería más prudente que las contestáramos al final. Claro que sí. Sí, doctora. Gracias. Bueno, pues ahora bien, ahora sí viene, ¿qué podemos hacer para ser parte de la comunidad? Pues yo la primera cosa que no la puse aquí como tal, aunque bueno, es parte del uno, es ser conscientes de la situación que les acabo de plantear. No todos somos iguales, no todos tenemos las mismas condiciones, no todos enfrentamos las mismas cosas. Que aquí les estoy proponiendo 9 acciones para ser parte de la comunidad. Vamos a ir una por una, no se las leo desde ahorita, mejor vámonos a la primera lámina. Hay que reconocer que somos parte de las comunidades. Aquí, cuando estoy hablando de esto es porque estamos hablando de las aulas, de cómo ser inclusivos en las aulas. Pues creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocer que somos parte de una institución, somos parte de una universidad. Tiene su propia imagen, tiene su propia historia, tiene sus propios valores, tiene sus propias estructuras y todos los que formamos parte de la población universitaria somos parte de eso. Entonces, la primera propuesta es reconozcámonos como parte de esta comunidad. Por acá les puse algunas cosas como el equipo de fútbol. Yo sé que hay polémica de si eso no es, pero bueno, es el equipo de fútbol que reconocemos como parte de la universidad. También les puse algunos logotipos de las facultades, pensando en que cada quien nos reconocemos como parte de cierta comunidad, como no, parte de nuestras licenciaturas, ¿no? No es lo mismo ser parte de o no consideramos lo mismo o nos identificamos con, por ejemplo, la disciplina en la que estudiamos, nos identificamos como biólogos, como ingenieros, como matemáticos, como psicólogos, como sociólogos, como diseñadores, etcétera. Eh, y esto en cierta medida va disminuyendo la cantidad abrumante de personas con las que podemos convivir, pero hay que hacer énfasis en que también ser una comunidad tan grande tiene muchas ventajas, nos da la posibilidad de convivir con muchas cosas, de conocer muchos temas y muchas situaciones. Entonces, otra vez, la primera es reconocer que somos parte de esta institución y tenemos una identidad compartida. La siguiente propuesta es fomentar espacios de interacción informal. Todos hacemos una interacción formal cuando vamos a nuestras clases, cuando asistimos a nuestras aulas, a nuestros laboratorios, a nuestras prácticas, pero no debemos olvidar que también existen estas interacciones. Son informales, aunque en la universidad están muy institucionalizadas muchas cosas como el deporte, la cultura, y son actividades que en la medida de nuestras posibilidades deberíamos de tratar de fomentar. Y lo repito, no todos tenemos la misma posibilidad, pero esta universidad nos ofrece mucho, mucho gratis. Nos ofrece, yo sé que también, como lo dije, no necesariamente es una cuestión de dinero, también hay una limitación de tiempo, pero no dejemos de lado la posibilidad de participar en actividades deportivas que son gratuitas, en actividades culturales, eh, también hay gratuitas. Y si no lo conocen, váyanse a OFUNAM. Hay un club en el que regalan boletos cada semana a los estudiantes. También hay una posibilidad de conseguir boletos de teatro gratis.
además de que hay ciertas ofertas, pero este tipo de actividades a veces las dejamos de lado y son parte de participar en nuestra comunidad. Y no es nada más participar e ir a conocer gente. Podemos hacer comunidad con nuestros propios compañeros invitándolos, vámonos al teatro. Y eso ya es hacer comunidad. Ahora, en términos muy formales están también las estructuras participativas de la universidad. Podemos tener una participación activa en la vida universitaria, podemos eh, ser parte de equipos representativos, ser parte del consejo universitario, podemos ser, en fin, participar en diferentes instancias formales de la universidad, eh, además de tener nuestras propias participaciones individuales o grupales informales. Otra es esta parte de tener la colaboración académica, de incentivarla. ¿Qué significa? A veces no nos damos cuenta que hay muchas ofertas o posibilidades de participar en las facultades, en los laboratorios o en los institutos de investigación, haciendo colaboraciones, desde haciendo un proyecto, participar en un proyecto, hasta lo que yo decía, ser un equipo representativo de un proyecto de investigación o de un proyecto estudiantil. Hay diferentes becas también. Por ejemplo, aquí les puse la beca de DGESI, que es para la movilidad estudiantil y internacional y nacional. A veces dejamos de lado estas oportunidades, a veces no vemos la oportunidad clara. Yo les conmino a que busquemos este tipo de apoyos, a lo mejor pueden hacerlo. Ahora, eh, este tema del desarrollo de las habilidades socioemocionales es muy importante porque es la manera en la que manejamos nuestras propias emociones y cómo establecemos relaciones con los otros, con nuestros pares o con nuestros docentes o con nuestras autoridades, con nuestra sociedad en general. Y pues últimamente se ha hecho muy evidente que los problemas emocionales pueden tener unas consecuencias muy, pues, trágicas. No necesariamente todos llegamos a eso, más bien muy pocos afortunadamente, pero pues sí necesitamos aprender a relacionarnos afectivamente, a gestionar nuestras emociones, a tomar decisiones lo más, pues, informadamente y adecuadamente para que logremos, pues, alcanzar objetivos y tener una buena relación social con nuestros compañeros. Aquí es donde yo les decía, yo no soy socióloga, no soy psicóloga, pero creo que tenemos que poner atención a nuestras propias habilidades socioemocionales. Aquí les pongo una tablita con algunas de las habilidades, cómo nos organizamos para realizar nuestras actividades diarias, qué tanto logramos poner atención o centrar nuestra atención en algunas tareas, qué tan persistentes, responsables somos, qué tan entusiastas, qué tan creativos, cómo manejamos el estrés, que ese es ahora un tema muy pues, importante porque todos estamos muy sometidos a este tipo de problema de estrés y a veces no lo gestionamos correctamente. Hay que aprender qué hacemos para estar mejor y para poder tener una mejor relación con todos, pero sobre todo para estar mejor. Eh, estas habilidades se relacionan con la inteligencia emocional, no son producto de un momento, son algo que vamos desarrollando a través de toda nuestra vida, de todos los momentos que pasamos, de cómo es de nuestro contexto familiar, nuestro contexto social. Eh, Son producto de nuestras propias vivencias diarias, de todo lo que nos va pasando y cómo vamos interactuando con las personas. Si nos dedicamos a tener algo de educación emocional, seguramente podemos reconocer y gestionar mejor nuestras emociones
Actualmente en la UNAM se están ofreciendo apoyos en este sentido, eh, y apoyos formales, individuales, que pueden ser desde acudir a un psicólogo gratuitamente hasta cursos y otros medios para que aprendamos a gestionar nuestras emociones. También gestionarlas requiere hacer un esfuerzo en términos de comunicarnos con los otros, establecer cómo hablamos con los demás, qué tanta empatía tenemos con los demás, cómo resolvemos los conflictos. Eh, Tenemos que dedicar tiempo a nuestras reflexiones personales. A veces no nos dedicamos tiempo porque estamos muy apurados en resolver nuestras problemáticas, lo cual es bastante explicable después de todo el contexto que hemos visto anteriormente. Pero hay momentos que todos necesitamos tener un momento de reflexión y pues debemos buscar cómo, cómo, cómo resolvemos esta necesidad. Y como ya les dije, pues estas habilidades socioemocionales son necesarias para cómo nos relacionamos, ¿no?, con todo nuestro entorno, con nuestra familia, con nuestra escuela, con toda nuestra sociedad. La siguiente es, tenemos que observar me refiero a ser conscientes, a ubicar que existen una serie de normas de cultura y de respeto. Hay muchas normas y costumbres culturales que tenemos que a veces no nos damos cuenta, que tienen que ver con el respeto hacia nuestros contemporáneos, hacia nuestros compañeros, hacia nuestros profesores, etcétera. Y eh, pues tenemos que seguir esas reglas para lograr una convivencia sana con el resto de nuestro entorno. Yo quise traerles las institucionales que debemos conocer, que debemos saber que existen. En la Universidad Nacional Autónoma de México tenemos declarados unos principios de ética. Aquí abajo pueden ver el código de ética, bueno, la referencia completa del código de ética. Y este código de ética justo lo que tiene es una serie de principios para que podamos, pues eso, hacer comunidad, cómo convivimos con los demás. Entonces hay unas declaraciones que las pueden ver aquí: la convivencia pacífica, el respeto a la diversidad, la no discriminación, la libertad a expresarnos, tenemos libertad de pensamiento, tenemos que tenerle respeto y tolerancia hacia los demás. Estamos hablando aquí de laicidad en la actividad universitaria, es decir, eh, no mezclar temas de religión. Eh, la integridad y la honestidad académica con la que nos debemos conducir, el reconocer la autoría intelectual en nuestros trabajos. Muchas veces se nos hace muy fácil copiar y pegar y no reconocer que no es algo que nosotros pensamos o escribimos. También tenemos una responsabilidad con la sociedad, tenemos una responsabilidad de cuidar el entorno. Se dice también que tenemos que ser objetivos, honestos, imparciales cuando hacemos una evaluación académica. Tenemos que cuidarnos y ser honestos y responsables cuando utilizamos nuestras instalaciones, nuestros recursos públicos, nuestro patrimonio universitario. Tenemos que ser transparentes en cómo utilizamos la información y también tenemos que cuidar la privacidad y la protección de la información que manejamos. A veces también se nos hace muy fácil hacer una lista de los nombres de nuestros compañeros y publicarlo en Facebook, por ejemplo. Eso no necesariamente está cuidando la privacidad de nuestros compañeros. Entonces, ahí tenemos que observar algunas reglas y tratar de cumplirlas, tratar de ser conscientes de cómo estamos haciendo las cosas. Y la otra parte
que tiene que ver con esto de la normatividad es la Guía de Derechos Universitarios de la Universidad. Aquí también se las quiero mencionar porque aquí también se establecen algunas normas de convivencia que nos ayudan a hacer comunidad. ¿Qué significa? Tenemos 10, 11 eh, principios aquí en la guía de derechos universitarios, uno que tiene que ver con el diálogo abierto, responsable y respetuoso, es decir, otra vez, somos libres de expresarnos, somos libres de pensar, de generar nuestras propias ideas, pero también tenemos que tener respeto hacia el resto de las personas. Luego también tenemos una prohibición a la violencia, ya que pues, la violencia daña de persona a persona, pero también puede ser en grupos, puede ser en comunidades mucho más grandes y hay alternativas, podemos utilizar el diálogo, utilizar la empatía y utilizar las negociaciones para lograr soluciones habladas, acordadas, empáticas entre nuestros grupos, sean pequeños o grandes. Luego tenemos como derecho también la legalidad y ejercicio responsable de la autoridad. Es decir, aquí es importante mencionar a la Defensoría de los Derechos Universitarios, que es una estructura o un organismo, eh, tiene la misión, el objetivo de hacer efectivos los derechos universitarios que estamos mencionando. El número 4 ya hablamos de derechos humanos, les puse del lado derecho arriba los derechos humanos a los que tenemos derecho, valga la redundancia, a todos, a la educación, a la libertad de expresión, a la salud, a no ser discriminado, a la vida y al trabajo digno. La universalidad significa que todos tenemos derecho a esto. Estos derechos son indivisibles, no se pueden fragmentar. Son interdependientes. Si afectamos a uno, seguramente afectaremos a los otros. Todos tenemos derecho a estos. Otra vez, tenemos, pues, ay, ya me estoy haciendo bolas. Ahí otra vez. Eh, Se habla de progresividad porque los derechos humanos los iniciamos en cierto nivel y tenemos siempre que tratar de mejorar, siempre tratar de que nuestros derechos crezcan, de cumplirlos todos. Y a eso se llama ser progresivo. También tenemos que privilegiar a las personas eh, sobre privilegiarlas sobre las interpretaciones jurídicas o legales. Este es el número 8. La 9, pues tenemos que tener en cuenta las realidades de las que vivimos cada persona. Tenemos que tener en cuenta que no todos tenemos las mismas oportunidades y con base en eso tenemos que aplicar los derechos. Tenemos que tener una perspectiva de género porque esta nos ayuda a visualizar mejor las desigualdades que se han dado en nuestros entornos y también nos ayuda a establecer claramente qué objetivos tenemos que perseguir para tratar de disminuir estas desigualdades y lograr una sociedad más igualitaria. Y por último, tenemos que tomar decisiones que construyan una mejor niñez y una mejor adolescencia, que tengan mejores oportunidades de estudio, oportunidades pues de desarrollo personal. El 7 tiene que ver con las recompensas y los reconocimientos. Aquí les estoy mencionando los institucionales, a veces los informales a veces son más importantes. A veces decirle a un compañero, gracias, eh, hiciste la diferencia en mi trabajo con lo que me explicaste, puede ser un reconocimiento mucho mayor que uno institucional y a veces se nos olvidan hacerlos y esa es una manera también de hacer comunidad. Aquí les estoy poniendo los que son formales, los que da la universidad. Al personal administrativo se les reconocen los años de servicio,
a los investigadores también, pero también hay premios y hay programas de estímulo para el personal académico. A los estudiantes, bueno, hay también premios como la medalla Gabino Barreda y la Alfonso Caso, hay menciones honoríficas. Fundación UNAM también tiene programas para reconocer el trabajo o la labor de estudiantes y de investigadores y profesores. Por otro lado, hay muchas modalidades ahora de becas, creo que muchas más de lo que yo nunca en mi vida vi. Me sorprende ahora la cantidad de apoyos. Probablemente en muchos casos sea insuficiente, pero existen y hay que buscarlos y hay que utilizarlos. Y bueno, esto, reconocer y recompensar la colaboración que hacemos entre nosotros, nos ayuda a que la comunidad mejore, la comunidad se aliente a trabajar en equipo y a que tengamos un mayor compromiso con nuestros compañeros. El papel de los guías o facilitadores y líderes. Pues cuando hablamos de la universidad, generalmente pensamos en esta guías, facilitadores y líderes, pues como nuestras autoridades, como nuestros profesores, pero no necesariamente solo son ellos. Hay momentos en los que nos toca ser facilitadores, momentos de liderazgo que tenemos todos. Y del lado izquierdo puse los puntos formales que esperaríamos institucionalmente. Por ejemplo, que una autoridad o que un docente nos ayude a hacer un puente entre el estudiante y la institución, a que nos acompañe académicamente y emocionalmente, a que haya espacios seguros y participativos que recaen en la institución, a que se dé impulso a la participación y la organización. Y impulso puede ser que existan medios de comunicación como donde nos enteramos que existen estas organizaciones. Se tiene que dar un fomento en redes de redes de comunidades y colaboraciones. Y pues las autoridades coadyuvan generalmente a la adaptación a la diversidad, es decir, a adaptarse a los cambios. En términos de cuando nos toca como estudiantes o como docentes, pero no de manera formal, sino más bien en manera informal, ser el líder, el guía o el facilitador, pues estos son algunos ejemplos. Nos toca, por ejemplo, explicarle a un compañero de nuevo ingreso cómo se inscribe en una materia, dónde está un salón, cómo participo en un equipo deportivo. Esta es una guía que le estamos dando a otros compañeros. Ahora cuando nos toca ser facilitadores es cuando organizamos un grupo, por ejemplo, un grupo de estudio, o un grupo de lectura, o un grupo, no sé, eh, de algún hobby. eh, Nos toca ahí ser los facilitadores, nosotros vamos guiando la actividad. También hay líderes horizontales y no se espanten, voy a mencionar también las asambleas, porque es parte de nuestra convivencia, nuestras ideas políticas son parte de nuestra convivencia, nuestras posturas ante cómo resolver los problemas, ante cómo guiar nuestras decisiones de uso de recursos, de uso de pues sí, también de cómo hacer visibles las injusticias pueden tener que ver con las asambleas o proyectos culturales o colectivos, que también es importante mencionar, ahí también se presentan liderazgos informales. Y bueno, en general, todos podemos ser líderes o guías o facilitadores en términos de que organicemos una ida al teatro, una ida al cine, un estudio para un examen. Eh, y todas estas acciones parecen más cercanas a nosotros individualmente, son cosas que hacemos cotidianamente, a veces no nos damos cuenta, pero la inclusión se da en estas pequeñas acciones. Invitar a los compañeros a realizar actividades
Eso es incluir, eso nos hace que las aulas sean más inclusivas. Y por último, me gustaría hacer una reflexión. La comunidad, como lo acabo de decir, se hace con las pequeñas acciones, con las cotidianas, con lo que nos ayuda a reducir la desigualdad. A veces visibles, a veces no, son cosas que no nos hemos dado cuenta, pero esas pequeñas acciones son las que hacen la diferencia para hacer comunidad. No, no, no las minimicemos, no las hagamos menos. Son esas pequeñas acciones las que pueden hacer la diferencia para con nosotros y para con otros. Ahora, construir la comunidad es una responsabilidad, pero no es una responsabilidad individual, es una responsabilidad compartida en la que todos tenemos que tener un rol activo. El aislamiento no nos lleva a ser comunidad. Hacer comunidad justo es compartir nuestros intereses y compartirlos en términos de llevar o efectuar ciertas acciones que nos hagan ser parte de esa comunidad. Y bueno, hacer comunidad tiene como beneficios muy evidentes, pues que nos mejora la experiencia escolar, la experiencia académica que tenemos dentro de la universidad o dentro de nuestra aula. También mejora nuestro entorno personal, nuestro entorno social. Aprendemos muchas más cosas de las que creemos o de las que formalmente esperamos cuando hacemos comunidad, cuando tenemos una interacción social con nuestros compañeros. Y creo que ah, eh, quisiera finalizar con esta frase. Más que coexistir, implica colaboración, apoyo mutuo y participación activa. Creo que sería. Gracias. Muchas gracias, doctora Tamara. La verdad es que nos ha dado muchas reflexiones en torno a esta reconstrucción, ¿no? Del tejido comunitario que usted nos ha planteado un súper panorama de todas las desigualdades estructurales que nos pueden estar atravesando. Y fíjese que, o sea, nos queda muy poquito tiempo y le llegaron algunas preguntas, pero creo que las podemos juntar porque creo que algunas de ellas ya las iba respondiendo ahorita, como en esta parte final, que justo, o sea, es que justo le preguntaban sobre de todas estas posibilidades de acciones que se pueden tomar por vías institucionales, por ejemplo, o de acciones, decían, aquí entre algunas preguntas, acciones pequeñas que decían que nosotros como estudiantes podemos hacer en el día a día. ¿Cuál considera usted que podría ser, no sé si más importante, pero a lo mejor podríamos decir en términos de urgencia, ¿no? De cuál podríamos empezar a trabajar? Sí, a lo mejor usted podría dar alguna pauta y ya en una forma de cierre sobre, a nivel, por ejemplo, institucional, que algunas pautas y a nivel como de esas acciones pequeñas, ¿no? Esas acciones de la vida cotidiana que nos hablaba hacia el final. ¿Cuáles cree usted que podrían servir para este hacer comunidad que nos ha estado instando en toda su charla? Adelante, Sí, doctor. muchas gracias. Es difícil la pregunta, no es sencillo decir una sola, pero ya se los dije en el transcurso de la plática. En mi opinión, tenemos que ser conscientes de las desigualdades y tenemos que ser conscientes de de que debemos hacer comunidad o de las ventajas o de de las bondades que tiene ser parte de una comunidad. Eso en términos personales. Yo siempre pienso que el ser consciente te lleva a que las acciones pequeñas sean obvias, que sean evidentes. Tienes conciencia de que algo está pasando, de que algo necesita ser resarcido de alguna manera o ser atendido de alguna manera. Incluir a un compañero, hacer un grupo de estudio, hacer un grupo de diversión, ¿por qué no? A veces necesitamos también esa parte y si somos conscientes de que necesitamos hacer esas acciones, de que necesitamos un escape porque ya estamos eh, demasiado eh,
con demasiado trabajo encima, con demasiado estrés encima. A veces reírse 20 minutos es suficiente, pero necesitamos tener la conciencia de que tenemos que atender todas esas cosas. Eh, y por otro lado, institucionalmente, yo creo que tenemos que aprovechar, también lo dije en la plática, tenemos que aprovechar todas las bondades que nos ofrece la universidad. Tenemos que seguir ciertas reglas, pero también tenemos muchas posibilidades de hacer cosas, de acercarnos a grupos, casi somos medio millón de personas. Podemos encontrar una gran cantidad de pensamientos, una gran cantidad de actividades en todo sentido y de verdad vivimos en una riqueza cultural, emocional, social, que debemos aprovechar. Es una institución muy rica. Creo que eso es parte de la conciencia que estaba yo mencionando antes. Estamos en una universidad que nos puede enriquecer muchísimo nuestras aulas y nuestras, pues al nivel individual y a nivel social. Claro, claro. Pues muchísimas gracias, doctora Tamara. Le agradecemos muchísimo su tiempo y que nos haya regalado estas reflexiones para la comunidad, que se quedan aquí en el repositorio para quien no pudo a lo mejor tener acceso en tiempo real de la charla. Bueno, pues muchísimas gracias y bueno, les invitamos a la audiencia que nos acompañen todavía en esta jornada. El día de hoy, viernes, tenemos más eventos. Recuerden, la mesa en la explanada del Prometeo en este momento se encuentra con toda la información relativa a la Comisión de Equidad y también con información relativa, pues, por ejemplo, las rutas de la atención de los casos de violencia de género. Si alguien por ahí necesite esta información, se puede acercar en este momento. Y bueno, pues todavía tenemos charla en un ratito, les invitamos a que nos acompañen. Muchas gracias a la doctora Tamara Iskra Alcántara que nos acompañó. Al contrario, muchas gracias a ustedes. A nombre de la Comisión de Equidad le damos el mayor agradecimiento y les invitamos para que nos sigan acompañando al término de esta jornada y para los siguientes eventos para que nos acompañen. Que tengan muy linda tarde y hasta luego.